el día después de una jornada de intenso trabajo para bomberos y defensa civil. Retomamos el contacto con Raúl Carta en uno de los sectores afectados. ¿Cuál es la situación a esta hora, Raúl? Bueno, efectivamente es diametralmente opuesta a la de ayer en cuanto a lo climático. Ha habido una disminución de aproximadamente 10 grados centígrados en la temperatura, una máxima que llegaría a los 22, 23 grados, que ha traído alivio a la situación, porque si bien corre un poco de viento, es un viento frío, fresco, que no genera nuevos focos de incendio. Ayer la situación a esta hora que cronicábamos era diametralmente opuesta. Había maderas que tomaban fuego por sí solas, brasas que en contacto con el aire tomaban combustión de manera espontánea por distintos lugares y generaban focos donde ya se consideraba controlado. Hoy la situación está contenida, los bomberos están en guardia de cenizas, pero muy atentos a estas brasas incandescentes que ante un aumento de la temperatura pueden volver a reiniciarse y efectivamente reanudan focos de incendio. Bien, Raúl, un drama realmente el que les toca vivir inesperadamente a muchos cordobeses, perdiendo el 100% en muchos de los casos de sus viviendas, de sus casas. Muchas de estas casas son casas de veraneo, de ciudadanos que ni siquiera son cordobeses, que se encuentran en otras provincias y que no pudieron acercarse al lugar a intentar apagar el fuego. Claro, en el complejo Potrerillo, que fue el epicentro de los daños materiales que provocó este incendio, hay 50 de las 80 viviendas que fueron afectadas en toda la zona, entre San Clemente y Potrero de Garay. 50 de estas casas son viviendas de veraneo, casas de fin de semana, dentro de un complejo turístico, pero que también vive gente en forma permanente, con historias que ya se las vamos a contar un poco más adelante. Pero este complejo, que fue desarrollado como un complejo turístico y de paseo, fue tomando envergadura, alberga 52 cabañas y solamente 2 de esas construcciones quedaron indemnes del fuego. En muchos casos, por la ayuda de vecinos que estaban habitando en el lugar y que no pudieron frenar el fuego y vieron sus casas afectadas, pero sí ayudaron a salvar algunas de las 2 viviendas que quedaron a salvo de las llamas. Las imágenes que estamos viendo... En el caso del complejo, sí, Raúl, ha sido... Sí, te escuchamos, Raúl. Si estamos viendo imágenes, se podrá ver que hay cabañas totalmente destruidas. Le diría que no hubo daños parciales, o las cabañas han sido absolutamente afectadas por el fuego, solamente ha quedado en pie algunas construcciones de piedra, todas tenían una línea arquitectónica similar, con algunos muros de piedra y muchísima madera, troncos, techos, paredes, compartimentos de madera, de modo que todo ha sido muy combustible. Y esto en un entorno de casi 200 hectáreas de pinos, que es una especie no autóctona, es una especie implantada que genera muchos residuos altamente combustibles. Entonces esto era todo un gran combo que ante la presencia del fuego se tornó incontrolable. El desarrollista de este proyecto, Efraín Augustinoy, un arquitecto de un estudio muy reconocido en Córdoba, es no solo el desarrollista, sino propietario de una de las casas, de la cual nada quedó en pie. Esta es la que yo estaba habitando en el momento del siniestro. Y bueno, había 2 cabañas que habíamos hecho en el año 2000, 2 cabañas pequeñas, que entre el 2000 y el 2003 tuvo una repercusión periodística importante y no teníamos a dónde alojar a las visitas de los periodistas, entonces hicimos esas 2 cabañitas para ellos. Después hicimos una para mi madre, que tampoco está más, y después hicimos 2 con un sistema constructivo de Finlandia, que bueno, trajimos máquinas y demás, y era una experiencia. Y bueno, esas las tenía alquiladas la gente del restaurante,
junto con el restaurante y bueno, la usaban para alojar. ¿Así nació este proyecto? No, este proyecto nació como nacen todos los proyectos. Encontré un cartel que decía se vende, el predio era maravilloso, muy abandonado, y lo compré. Y bueno, pasa como el tema de todos los campos, ¿no? Tienen dos momentos de felicidad cuando lo compras y cuando lo vendes. Entonces ahí empecé a pensar qué hacer y se me ocurrió esta cosa que tenía una identidad importante entre paisaje y arquitectura, y una homogeneidad que no es habitual en nuestro país. Y esto era lo que realmente llamaba la atención y gustaba mucho, ¿no? Claro, todo el proyecto estaba diseñado desde el mismo estudio de arquitectura, aunque tengan distintos propietarios. Efectivamente. El 99% de las casas fueron proyectadas en nuestro estudio. Había una sola que el propietario que le compró a un tercero y no se enteró de que podía recibir nuestra asistencia. Pero bueno, también respetaba muchísimo el lenguaje, ¿no? En el momento del incendio, ¿usted estaba habitando aquí? No. La noche anterior, porque tenía un turno en un médico muy tempranito, me fui a dormir a Córdoba y bueno, me despertó la noticia. Empezó muy temprano esto. Sí, desde primera hora de la mañana. Sí, y esta fue la primera cabaña que se prendió, no me explico por qué. Así que... Pero el fuego vino desde el interior hacia la ruta. Desconozco. Creo que no debe haber sido de ese modo. Pero la verdad que no te lo puedo afirmar. Sí tengo, claro, había un fuego importante en Pampa Alta, pero no sabemos si habría otro acá, o sea, no sé. La presunción es la caída de un poste de energía eléctrica. No, felizmente no es una presunción. El juez de paz tomó testimonio de esa situación, que fue un problema del cable de PEC. Lo cual no nos va a servir para mucho, porque yo ya tuve la misma experiencia en el año 2003. Conseguí la secuencia del incendio desde que se originó con el tendido de la red, hasta que me quemó un campo de cientos de hectáreas forestadas. Y iniciamos un juicio de resarcimiento y bueno, todavía estoy esperando. Así que a lo mejor a ese lo cobre antes de morirme, pero a este de acá no, ya. El día después del infierno, insistimos, 80 casas quemadas, producto de este voraz incendio, también en busca de responsabilidades, a ver si tiene responsabilidad por un lado de PEC o tiene responsabilidad a lo mejor la mano del hombre. Todo esto, insistimos, está en materia de investigación, Mateo. Qué testimonio tan fuerte. También escuchábamos a una señora, a Ana, en el arranque de Telefe Noticias, lamentando lo ocurrido, hablando de que se trata de daños materiales. Claro. y que, bueno, es difícil compararlo, por ejemplo, con la pandemia, pero es un esfuerzo de toda una vida, en muchos casos, de personas que han depositado sus ahorros y sus fines de semana en disfrutar sus casas allí en el Valle de Parabachasca.